ver, bueno, qué hicieron en su momento. A ver, esa es la parte de la presidenta que me dice que ya tiene que poner en presidenta de todos los argentinos, que tienen que jugar un rol más institucional. Yo sí, digamos, no quisiera entrar en ese tema, pero también yo podría decir que el secretario legal y técnico, Zanini, fue el miembro informante de la privatización de YPF en los 90, así que... Parrilli fue. Parrilli, perdón. Parrilli, miembro informante de la... Entonces, las trayectorias en Argentina hay que mirarlas delicadamente, y por supuesto también podría decirte quién fue candidato Daniel Scioli en el 97, digamos, y todo entraríamos en ese tema. A mí me parece bien mirarlo. Lo que pasa es que me parece que la presidenta tendría que ponerse, aún en este fin, un poquito más por arriba de todo, expresando sus ideas, porque es su derecho, y está muy bien que la presidenta exprese sus ideas. Parece que a veces desciende un poquito y hace que la investidura presidencial pierda un poco, pero que exprese sus ideas está muy bien. A ver, creo que la presidenta de la Nación, obviamente que expresa los resultados de una elección que la consideraron y la llevaron a ser presidenta, y también le dice a la sociedad lo que está en juego. Este momento clave, decisivo de la historia, de qué manera se definen los próximos años. Y yo creo que es obvio que Daniel Scioli, en la palabra de la presidenta, representa al Frente para la Victoria, representa el sentido de lo que se viene en la Argentina. Y aquí hay que decirlo una vez más, y lo volvió a señalar Cristina, el Frente para la Victoria es un frente amplio, con diversas tradiciones, donde se han discutido muchas cosas. Nos acusaban de no discutir, nos acusaban de dogmatismo, de estar cerrados, de encriptados. Cuando discutimos dicen, ¿cómo? ¿Están todos peleados? De ninguna manera, todo lo contrario. A partir de esta campaña es clarísimo que el amplio espectro que constituye la experiencia de estos 12 años, que va del peronismo al radicalismo que se ha acercado al Frente para la Victoria, a los socialistas, a los progresistas, todos juntos vamos a acompañar la candidatura de Daniel Scioli y de Carlos Zanini, porque se juega el destino de la próxima generación de argentinos. Para mí eso es clarísimo. Se juega el destino de la educación, de la salud, se juega también el destino de los derechos, lo dijo con mucha precisión Cristina. Lo irreversible es la conciencia que puede haber en cada persona de los derechos adquiridos. Pero hemos conocido en la Argentina cómo se pueden destruir uno tras otro los derechos adquiridos a lo largo del tiempo si no estamos en condiciones de defenderlos. ¿Eso peligra con Macri, dice usted, Ricardo? Por supuesto, peligra con Macri, porque vamos a ser claros. Si se abre a la Argentina al mundo, si se endeuda a la Argentina como se está pensando endeudarla, si se abre a la Argentina a tratados de libre comercio, lo primero que va a sufrir va a ser la industria nacional, el mercado interno. Vamos a ir avanzando de nuevo hacia índices altos de desocupación. Eso va a significar, si nos endeudamos, que el Fondo Monetario vuelva a fiscalizar la economía argentina. ¿Qué significa que el Fondo Monetario fiscalice la economía argentina? Que se va a decir que hay gasto excesivo, gasto social, educativo, en salud, que hay que comenzar a recortarlo porque hay que equilibrar las cuentas. Ya lo conocimos. Hernán. Bueno, yo tiendo en cualquier debate a adjudicar buena voluntad y buena fe a la persona que habla conmigo. Que yo tiendo a pensar que Ricardo dice, no tengo por qué descreer lo que él dice, así que en principio creo. Y lo mismo pido para nosotros. Nosotros lo que pedimos en un debate amplio, justo y constructivo de ideas es que no se desnaturalice lo que decimos, sino que se analice lo que decimos y en función de la trayectoria que tenemos. Se dijo, muchas veces intentó meter miedo sobre Mauricio y sobre el PRO. Se dijo que el PRO venía a privatizar la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que tal cosa no sucedió. En mi área particular se decía que íbamos a destruir la cultura. Y la verdad, francamente, y la audiencia sabe lo que digo, nunca tuvimos una fiesta de la cultura tan grande como que tuvimos estos 8 años. Porque expandimos, porque fuimos a los barrios, porque fuimos a Pompeya, porque fuimos a Patricios, fuimos a los lugares más despotricados y tuvimos una inversión enorme. Entonces hay que hablar de lo que uno dice, que el otro realmente, sinceramente dice que va a hacer, y obviamente hay que jugarlo por su trayectoria. A mí me parece que en este sentido nosotros vamos al revés, vamos a ir profundizando los derechos que se adquirieron estos años, cosa que me parece muy positivo, pero hay dos cosas que sí se terminaron en Argentina el 10 de diciembre. A mí me parece que hay dos cosas que se terminaron, definitivamente. No todo, porque nada puede cambiar, porque todo es mejorar un poquito cada día, pero hay dos cosas que se terminaron. Primero es la idea que solamente hay un pensamiento, y yo en esto sí te digo, Ricardo, ha habido una idea de demonizar los pensamientos alternativos,
digamos, el que pensaba diferente, el que tiene otra idea, el que construye desde otra visión, sistemáticamente fue agredido y hubo agresiones, no por tu persona, sino que hubo agresiones realmente fuertes y eso está mal, y creo que todos tenemos que considerar que está mal. Eso se termina. Vamos a ir a una Argentina más del debate, de la pluralidad, de la alternativa. No vamos a oponer ese pensamiento único, un pensamiento único de signo contrario, sino la diversidad. Y eso va a empezar el 10 de diciembre. Y la segunda cosa que va a empezar el 10 de diciembre es mucha mayor verdad o convergencia con los números reales de la economía. No podemos seguir teniendo este INDEC, porque si tenemos un mal diagnóstico, tenemos malas soluciones. Y todos sabemos que el INDEC terminó desarrapándose por completo, y eso es malo. Entonces, el 10 de diciembre cambian dos cosas. Primero, es hablar con la verdad de la pobreza, con la verdad de la inflación, con la verdad de los números reales de la macroeconomía, y segundo, vamos a tener una mano de concordia. Digamos, yo, sinceramente, yo puedo aprender de vos, Ricardo. Ahora, Lombardi, un poquito. Sí. Yo aprendo, en cada debate aprendo, y vengo con la posición, francamente, de aprender, porque pienso que lo diferente siempre se puede aprender. Y en todo caso, si no aprendo, perfecciono mis argumentos, con lo cual siempre es bueno. Esa mano de concordia no es la que sintieron esta semana Diego Brancatelli, Nancy Duplá, Pablo Echarri, Florencia Peña, la ola de hostigamiento y de críticas que recibieron en redes sociales por parte de simpatizantes de Cambiemos y Votamos. Tiene que ser totalmente, digamos, la posición de Mauricio Macri con Brancatelli. Me gustaría decir un par de cosas, ¿no? Berco, vamos a decir algo. El propio Mauricio Macri, hay que hacer verdad, el propio Mauricio Macri salió a parar eso. Me parece que no podemos guiarnos por lo que dicen las estupideces de las redes sociales o de Twitter. Macri, pregunto qué piensa él también. Pienso exactamente lo mismo que vos, que cualquier agresión es mala, que el linchamiento es siempre fascista. El linchamiento es siempre fascista en cualquier circunstancia. El linchamiento es fascista, solamente puede haberse de alguna cosa cuando eres conculcados tus derechos. Pero una democracia como esta, cualquier linchamiento, y sobre todo el linchamiento anónimo, es de la peor reacción. Por eso estuve en Mauricio Macri cuando habló con Brancatelli y realmente lo abrazó y paga sus costos por eso, porque hay siempre fanatismos. Es importante que haga eso. ¿Hubo pensamiento único en esta década? A ver, yo creo que si algo hubo en esta década fue una intensidad de voces, de concepciones, la capacidad de volver a poner el debate político por fuera de ese nivel de destrucción, de vaciamiento, de puerilidad que fueron los años de la década del 90. Me parece, en lo que me consta, que desde la Secretaría a mi cargo nosotros buscamos, recorriendo todo el país, generar un debate plural, diverso. Invitamos a todos, algunos aceptaron, otros no aceptaron. Fuimos a San Juan a hacer un foro en Cuyo, en el corazón de Cuyo, y ese foro tuvo como figura principal a Sarmiento, e invitamos a ese foro a distintos especialistas que desde distintas concepciones discutieron una figura como la de Sarmiento. Hicimos y estamos terminando una obra que creo que va a ser una obra fundamental para profesores, estudiantes, lectores en general, que se llaman Manifiestos Políticos Argentinos, 3 tomos, 2000 páginas, donde recogemos todas las tradiciones político-ideológicas argentinas, las izquierdas, las derechas, los radicalismos, los peronismos. Hicimos encuentros donde cruzamos política, cine, literatura, ciudad, donde invitamos escritores y escritoras de las diversas tradiciones culturales y políticas del país. Hicimos un foro como Emancipación e Igualdad, donde vinieron hombres y mujeres de 18 países del mundo a debatir dos conceptos fundamentales de esta época, pero no solamente lo que hicimos nosotros, porque cuando discutimos la cultura, discutimos también el rol del Estado, no solamente el rol del Estado que genera, que es importante y que es valioso, que genera encuentros masivos, festivales, sino también de un Estado que construye la posibilidad de que nuestros artistas, nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros plásticos, nuestros dramaturgos, nuestros intelectuales puedan, incluso allí donde no los protege el mercado, puedan desarrollarse. ¿Vos no estás de acuerdo con esta secretaría? No. Dijiste que en un eventual gobierno de Macri podía a mí me parece eliminarla. Que es una visión medio idílica. Yo te puedo nombrar todos los intelectuales que nunca han sido llamados a ninguna... Cuando nosotros, francamente, voté por, digamos, Juan José Sebrelli, Santiago Codablo, a todos los Marcos invité, Aguinis. a Juan José Sebrelli, a Beatriz Sarlo, a Carlos Altamirano, a Matilde Sánchez, a Santiago Codablo, al que me une una vieja amistad. A todos los hemos invitado, invitamos a Solar Irigoyen, invitamos
habla en función de otra persona. Desde la Secretaría y constan los correos electrónicos, las llamadas telefónicas. Pero, hemos a ver, invitado a ¿qué a vos no te gusta? Y decís No, que yo pienso que cualquier intento de coordinar el pensamiento ya en sí mismo parece una actitud rara. Yo quiero que florezca el pensamiento, que se incentive el pensamiento, que florezcan 100 jardines, frase de Mao que citaba Néstor Kirchner por otra parte. Flores. 100 jardines. ¿Sabes chino? Sí. 100 jardines. Que me parece que eso es mucho más que el intento de coordinar, que siempre implica una definición de quién es el que coordina, por lo tanto implica una cierta clara definición de sesgar el pensamiento hacia una dirección. En eso no coincido. Yo sí, personalmente, vos sabés que has estado invitado a la Noche de la Filosofía, vos, Horacio González. A mí nunca nadie me llamó, pero sí, no importa. Sí, te llegó. ¿No? Pero no importa, a veces es una cuestión. Pero lo que importa es, si nosotros hemos trabajado con un pluralismo total. Me gusta mucho que, Ricardo, que vos digas que se puede trabajar con un pluralismo total. Me parece que vos también debes saber repudiar las agresiones que sufrió mucha gente que pensaba distinto, periodistas, conductores de televisión, que sufrieron francamente agresiones. De la misma manera que vos estás respondiendo a esas agresiones de militantes o de personas comunes y corrientes que en estos días agredieron a algunas personas cercanas al Frente para la Victoria, te podría decir exactamente lo mismo. No sé. Exactamente lo mismo. Sé, Me parece eso... que si algo tiene que caracterizarnos como sociedad democrática es que tenemos que repudiar cualquier cosa que implique salir de un debate que tiene que ser un debate respetuoso, un debate de ideas, donde podemos utilizar distintos recursos del lenguaje, pero cuando el lenguaje abre la agresión, y la agresión supuestamente viene de un lado exclusivo, y decimos, estos agreden, me parece que nos estamos confundiendo. Bueno, yo he sentido más agresión de un lado, pero lo que sí, efectivamente, siento que ha habido más tendencia al fanatismo de un lado. Fanatismo. Es lo que a mí me parece. Es una palabra grave, fanatismo. Sí, ¿no? Es grave. Sí, sí. Bueno, argumentala. Bueno, porque si lo decís, argumentala. Lo argumento perfectamente. Te digo que es cada vez que se expresaron ideas livianamente diferentes, hubo sistemáticamente agresiones. Es una verdad que sufrimos. Pero perdón, en la Argentina existe un... Es lo mismo que me estás haciendo ahora que estoy terminando el argumento. Pero tomo tu argumentación. Digo, no lo he terminado. Trato de pensar, bueno, querés terminar, a ver, terminar. Cada vez que sucedió algo así, hubo claramente un sesgo, digamos, insisto, periodistas, te lo voy a decir con nombre y apellido. En la puerta del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires se ponían carteles sobre periodistas, conductores, en este caso tanto la señora Legrand como el señor Morales Solá como el señor Van der Koy, y se hacían concursos para orinarles la cara. Y eso pasaba y pasó durante mucho tiempo. Pero te podría decir lo mismo lo que se le hizo de manera cobarde y miserable a Axel Kicillof volviendo con su familia de un buquebús. Me parse que eso es algo anónimo, pero vayamos a ver, no es tan anónimo. Sí. Cuando yo veo 678 es un programa que se dedica, a mí me gusta la televisión pública, defiendo la televisión pública, me gustaría que fuera una televisión pública y no partidaria. Cuando esa televisión pública se utiliza sistemáticamente para agredir de una forma brutal, y vos lo sabés, Ricardo, al que piensa diferente, y se lo agrede de una forma brutal, eso está muy mal. Me parece que vos, que sos una persona que tiene su equilibrio, lo deberías repudiar. ¿Te debe parecer mal cuando se agrede desde una televisión con los impuestos que paguemos todos, se agrede de una forma brutal? Bueno, me toca responder, porque usó palabras, la verdad, que me parecen un poco fuertes, fanatismo, brutal. Creo que si uno tiene que tomar esas palabras, está siempre al borde de generar un clima de violencia. Si uno lee lo que escriben los democráticos y republicanos, lectores de algunos medios de comunicación en la Argentina, cuando opinan sobre las notas que están respecto a gente del gobierno, a intelectuales o artistas vinculados de uno u otro modo con el proyecto, eso es literalmente un nivel de corrosión, de agresión, de violencia tremenda. Pero a mí me interesa otra cuestión. Pero no equiparás el Estado a la empresa privada. Sos una persona inteligente. No equiparás lo que hace el Estado a la empresa privada. Del Estado no vas a encontrar jamás que haya un lugar donde se insulte
de una manera sistemática a ningún opositor o alguien que piensa diferente. Se podrá discutir, se podrá poner en debate sus ideas, pero acá hay algo fundamental. El Estado tiene una responsabilidad básica, que es garantizar la libertad de expresión, que es garantizar que en el territorio argentino todos digan lo que piensan sin recibir ni censura ni represión. Creo que estos años argentinos han sido de una intensidad democrática y plural en la capacidad de acceder al espacio público para decir lo que uno quisiera, incluso bajo formas de insulto como no habíamos escuchado casi nunca, por ejemplo, a la figura presidencial, sin que hubiera ningún tipo de censura, ningún tipo de represión. Me parece que esa es una cuestión central. Después, que hace un individuo, que hacen 3 individuos, sean de tal movimiento o de tal otro, me parece que es otra cosa. Cuando uno tiene que pensar estos 12 años de gobierno, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, tiene que reconocer que en el ámbito de la educación, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la creación cultural, ha habido una libertad absoluta y radical para decir lo que se quisiese a favor, en contra o neutral del gobierno. Entonces, ahí me parece que hay una calificación posible sobre la escena de una sociedad. Lo demás son otras discusiones que uno, por supuesto, tiene que repudiar. Si hay una agresión contra alguien que piensa distinto a uno, uno tiene que repudiarla. Pero si hay un Estado que reconoce la legitimidad democrática de la palabra libre en cualquiera de los actores, me parece que lo que hay que reconocer es que la vida democrática argentina, la vida cultural argentina de estos años ha sido pródiga, intensa, y ha habido un Estado que se ha ocupado también de darle despliegue, sostén y riqueza también en algo fundamental, que el mercado no va a proteger aquellas creaciones culturales que no son negocio, que no son rentables, y lo que se ha hecho a lo largo de 12 años en cada uno de los ítems de la vida cultural argentina no se hizo nunca en la historia democrática del país. Me agrada mucho que pongas el tema cultural, me parece que el tema, a ver, sí. Y además te felicito, Gustavo, porque y la verdad que es una tarea que yo me he cargado sobre los hombros de poner el debate cultural en la campaña electoral, cosa que no ha habido... No. Hasta la actualidad no ha habido. Y ahora lo hemos puesto. Y lo hemos puesto. Es interesante porque significa mucho, además. Es bueno discutir la cuestión cultural. Pero, por supuesto, como también es bueno, ya que los dos lo mencionaban, discutir qué tipo de servicios de televisión, radio, medios públicos queremos en la Argentina. Se viene discutiendo desde la época de Alfonsín y nunca se ha podido armar algo en torno a qué tipo de medios públicos queremos en la Argentina, ¿no? Pero lo hemos puesto vigorosamente. El tema cultural, el debate de la campaña, la verdad que lo hemos puesto, creo que hemos tenido un mérito en eso, en ponerlo vigorosamente, hemos debatido con Jorge Terán, entre paréntesis, siento lo de tu padre que no pudiste estar el otro día, vigorosamente. ¿Y sabes por qué? Porque estamos muy orgullosos de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy orgullosos de haber reabierto desde el Teatro Colón al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Usina del Arte, el Polo Circo, el Polo Bandoneón, ir a los lugares más postergados de la ciudad, hacer conciertos de Sub y Meta en Pompeya, no en el Planetario, hacer conciertos de Barenboim en Pompeya, no en el Planetario. Explotó la cultura por toda la ciudad. Agregamos la Noche de los Museos, que se celebra, que la tenemos pasado mañana, la heredamos con 80 establecimientos, ahora tenemos 220. En las relaciones entre Estado y mercado creo que hemos jugado claramente a favor de una cultura pública, gratuita, de excelencia, de calidad. Agregamos a la Noche de los Museos, que es el éxito que fue siempre, la Noche de la Filosofía, la Noche de las Librerías, la Noche de las Disquerías. Salimos de un criterio festivo. Antes el Ministerio de Cultura eran la dirección de las fiestitas simpáticas. Y nosotros agregamos al esparcimiento, que está muy bien, que entre paréntesis podrías explicarle un poquito al candidato Scioli la diferencia entre esparcimiento y cultura, que me parece que hay una cierta confusión. Cómo llevamos auténticamente a todos los barrios el sentido de equidad. Y además discutimos ciudadanía. ¿Por qué dijiste esta diferenciación? A mí me parece, cuando yo lo veo, nosotros recibimos, aunque no teníamos nada que ver, porque era la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No le ponga porque a Carta Abierta no le gustó Montaner. No, por eso. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo creó Sociedad Notable de la Cultura a Tinelli. Fue la legislatura. A mí me parece razonable, no tengo opinión, me parece que todo vale dentro de la gente que difunde la cultura, en vez de que hace su tarea, pero el candidato Scioli fue a cerrar su campaña.
Digo, hay ahí, o lo que veo en la programación del verano, yo me precio, y me precio Gustavo, me precio Ricardo con toda sinceridad. Nunca pusimos la palabra Mauricio Macri arriba de un escenario. Ponemos gobierno de la ciudad. Alguien me dice, ¿ponés más amarillo o menos amarillo? Nunca lo pusimos. Sí, pero déjame terminar. No te sonrojes. No me sonrojo. Si hay un movimiento que ha pintado de un color que es autorreferencial la totalidad de sus acciones en la ciudad de Buenos Aires, son ustedes. ¿Nunca has visto a Mauricio Macri en un escenario? No hace falta. Me deja seguir. Pero Daniel Scioli lo viste 2 millones de veces o me equivoco. Pero no hace falta. No hace falta. Es lo mismo. Es lo Está mismo pintada de amarillo en la ciudad. Cada cosa que hacen o deshacen o vuelven a hacer la pintan de amarillo. Es lo mismo por el nombre. ¿No te da un poquito de pudor cuando pasa en Mar del Plata y ves esa... Vos conocés los mecanismos de la publicidad, de los sistemas de influencia, de audiencias y de ciudadanía. ¿Te parece mal que pongan Daniel Scioli en los escenarios? No es diferente a pintar de amarillo. Pero esa es otra discusión. Vos estabas planteando la cuestión cultural. Parece ser que Buenos Aires es una ciudad espléndida, donde todos los artistas están chochos y no pareciera ser la cuestión. Pareciera que pero, a ver, me parece que a veces... Te puedo terminar. Sí. Y llego al punto. Sí. Nosotros invertimos en la ciudad de Buenos Aires, y esto es muy bueno que todo el bien se lo sepa, invertimos todos los años 2.900 millones de pesos en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La Nación, después de 12 años de gobierno, invierte 2.300 millones. Quiere decir que la Ciudad de Buenos Aires invierte más que la Nación, y para ser más duro el número, más que la Nación, más todas las provincias juntas. Yo no estoy contento de esto. Nosotros queremos llevar este proyecto cultural a todo el país. Queremos llegar hasta el último rincón con esta visión de que la cultura es trascendente. Invertimos, Ricardo, 2.900 millones de pesos y la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura de la Nación invierte... Hay algo que está mal. ¿No tendrían que haber invertido más en 12 años? Muchísimo más se invirtió. Porque vos estás planteando números que están absolutamente sacados de un contexto. ¿Los del presupuesto? No, pero hay un gobierno nacional que ataca los diversos problemas en un conjunto de relaciones entre ministerios. El Ministerio de Planificación tiene un rol fundamental en conectar igualdad, en la construcción de las casas bicentenarios. Se construyeron 100 casas culturales recorriendo todo el país. Tuvo fundamental que ver en la construcción del Centro Cultural Kirchner. Tecnópolis es un ámbito de la cultura, de la ciencia y la tecnología donde se cruzan todos los ministerios y donde el Ministerio de Cultura tiene un rol central. Hay una concepción de gobierno que supone que la cultura está enclavada en muchas de sus realizaciones. El Ministerio de Educación, que ha revolucionado la industria editorial argentina, también es parte de esta producción cultural. Nosotros editamos manifiestos políticos junto con el Ministerio de Educación, lo hacemos del Ministerio de Cultura, pero utilizamos las redes que tiene el Ministerio de Educación para distribuirlo por todos sus profesorados. Y así podríamos seguir enumerando. El Inca ha transformado la industria audiovisual argentina y es un ente autónomo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Entonces, cuando vos decís la cifra que decís, no estás diciendo la verdad. Pero ¿por qué no? ¿Te parece? No estoy diciendo. A ver, estoy hablando en japonés o en chino. Te estoy diciendo que la inversión cultural... Está faltando la verdad. Te estoy diciendo... Yo tengo los números. Te estoy diciendo que la inversión... No, pero a ver si nos entendemos, en realidad la audiencia que entienda. La inversión cultural que hizo el gobierno nacional, porque estamos hablando del gobierno nacional, excede específicamente los números fríos del presupuesto del Ministerio de Cultura, porque la política del gobierno nacional, la política de este proyecto, es entrelazar las distintas áreas en las cuestiones comunes, y la cultura ha sido una cuestión común. Por eso, un fenómeno extraordinario como Tecnópolis cruza Presidencia de la Nación, diversos ministerios, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que se desarrolla en el campo del Ministerio de Ciencia y Tecnología se cruza también con otros ministerios. Si no, estaríamos pensando en compartimentos estancos, y no son compartimentos estancos. Cuando el Ministerio de Educación edita 1 millón de libros de poesía, una colección extraordinaria, de una pluralidad no solamente local, nacional, sino que se han editado poetas polacos, alemanes, chinos, rusos, 1 millón. Esa plata
hay que considerarla dentro de un programa cultural. Bueno, yo te pondría, porque si no, Ricardo, pero Hernán, vos tenés mucha experiencia de gestión. Sí, me ha ido muy bien, sí. Entonces, podemos discutir distintas concepciones, pero no una mirada estanca respecto a las cifras. Yo te diría que las cifras son cifras y que nosotros pensamos que la inversión en cultura que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, que pensamos llevar a todo el país, hasta el último rincón del país, está mucho más en relación con lo que debería ser que lo que se hizo estos años. Te agregaría además que se agregó demasiada centralidad. El 81% de los organismos de Cultura de la Nación sigue estando en la Ciudad de Buenos Aires, y te voy a poner un ejemplo. Porque yo no quiero, me parece que se banaliza si el centro cultural se llama Néstor Kirchner o Néstor Kirchner, yo tengo mi posición tomada, pero no me parece que sea el centro de una discusión que aspiramos a levantar. Sí te diría que con 2.400 millones de pesos hubiéramos construido un centro cultural en cada capital de provincia. Se construyeron 100 casas de la cultura y del Bicentenario. Pero yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo el último mes recorrí 20 provincias. 20. En el marco de la campaña electoral. Vos vas a ver y vas a ver cómo la inversión en cultura tiene que ser mucho más grande, que la programación está muy diluida, que hay una enorme centralidad, que no está bien todo eso. Y yo lo digo con todo respeto, me gustaría que estuviera mejor, porque en todo caso, si a nosotros nos toca la responsabilidad de gobernar, queremos construir sobre eso, pero no está bien, Ricardo, sinceramente te digo, creo que nosotros hemos dado un buen ejemplo y lo queremos extender. Ahora, por ejemplo, ya que estábamos hablando un minuto, ya que volvemos al tema de la televisión, por ejemplo, hay logros me parece importantes, por ejemplo el canal Encuentro. Totalmente. O Paca Paca, que tiene una para los chicos, muchos lo toman al churrete, pero para los chicos tiene realmente unas cosas muy interesantes. ¿Eso ustedes, por ejemplo, en caso de ceder al gobierno, lo mantendrían? A mí me parecen dos grandes logros, me parece que Encuentro es un gran canal, yo lo miro habitualmente, sí veo que hay momentos, y de nuevo con esta cuestión del pensamiento único, no único, yo veo un pensamiento sesgado. Te voy a poner un ejemplo, el otro día había un ataque brutal sobre Ramón Mestre, el padre del que acaba de ser intendente electo, en un documental de Córdoba, que era una visión muy sesgada de la realidad. Rescato mucho Encuentro, me encanta Encuentro, de repente aparecen cosas que digo, no hagamos está bien, pero la esencia, la esencia está buena, está buena y me parece que es una muy buena forma de recuperar algo de lo que debiera ser la televisión pública argentina. Recién me escribían bailarines de una milonga de tango de las que marcharon hace 2 meses al gobierno de la ciudad por el cierre de más de 80 centros culturales y milongas, una de ellas en Villa Urquiza, una de las más tradicionales. Te cuento ese ejemplo. Sí. Y me recordaban una frase que dijo Macri en su momento refiriéndose al tango, diciendo que es a la ciudad de Buenos Aires lo que la soja al campo. ¿Es esa la concepción de cultura? Mira, vamos a ser clarísimos. Primer punto, en la ciudad de Buenos Aires no se cerró ningún centro cultural de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué marchan? Sí ha habido problemas de habilitación de proyectos de otros centros culturales, que ahora se votó una ley de centros culturales porque no había una reglamentación. Que no son de la ciudad. Que no son de la ciudad. No se cerró un solo centro cultural, y si no la misma persona que te ponga el mensaje. Los clubes de barrio. ¿Qué me hizo la pregunta? Yo le contesto. Ni uno. Por supuesto que en el post-Cromañón ha habido muchos problemas de habilitación que nosotros hemos resuelto cuidadosamente. Cuando nosotros asumimos en el año 2007 no había ni un teatro, ni una sala de teatro independiente habilitada. Hoy hay más de 100. Se requirieron 5 leyes y yo le agradezco a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y a la oposición que nos han permitido eso. Ahora se votó hace 5 días la ley de centros culturales barriales, que nos va a permitir habilitar para que la gente esparza cultura pero vaya segura. Eso es central. Ahora, volviendo, todos lo sabemos. ¿Y lo de Macri, esa frase? No, y ahí te voy a otro tema. Vos fíjate hasta dónde nosotros llegamos, con una estrategia prolija, seria. El tango fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, fue la primera declaración en el listado de Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, una presentación que llevó 2 años, para mostrar hasta dónde nosotros lo vemos desde el punto de vista del patrimonio y la cultura. Si hay algo que hemos cuidado, cuidadosamente, enfáticamente, es su raíz y no se comporta como decir un elemento for export. Volviendo a este tema que me parece que es central, que está bárbaro que hayamos hablado de cultura, creo que en ningún espacio de televisión se le dio este espacio. Te felicito, lo felicitamos juntos, Ricardo. Pero forma parte de también, nosotros nos hemos propuesto desde el lunes pasado al 22 hacer debates todos los días de distintos puntos, porque esto es clarificar y después me gustaría ayudar, decir un par de cosas sobre cultura y Estado. Porque, sí, después lo decimos, pero yo digo, volviendo a esto que también, mucho está en discusión en este momento los 2 modelos.
que hay dos modelos de país, y hoy la presidenta volvió sobre este tema. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Creen que está en discusión y en debate dos modelos diferentes, por supuesto, si no, antagónicos? Si no, ¿para qué existen otras fuerzas políticas? Aparte de algunas cuestiones como ser cosméticas, o el modo de hablar, o lo que Hernán llamaba el pensamiento único. Si estuviésemos todos de acuerdo que recuperar el sistema jubilatorio era una consigna clave, que recuperar el patrimonio de los argentinos restatizando compañías que habían sido privatizadas, que impulsar el mercado interno pero bajo la condición de generar salarios que tengan capacidad de consumo, que producir una política de sustitución de importaciones, que rechazar al ALCA, rechazar los tratados de libre comercio, generar un proyecto de unidad latinoamericana. Si todos pensamos igual, entonces hay que votar al Frente para la Victoria. ¿Para qué votar a un partido, un movimiento, una unión que por historia, por ideología, por trayectoria y por acción concreta se ha opuesto a todas estas cosas? A mí me parece espléndido, me parece muy bien. Néstor Kirchner en algún momento, y lo recordarán ustedes, decía que en la democracia argentina deberían confrontar lo que él llamaba en ese momento un movimiento de centroizquierda, popular, democrática, y un movimiento de centroderecha, también democrática, y si tiene raíces populares mejor. Uno podría decir que bajo las condiciones siempre tan especiales de la Argentina, hoy confrontan dos modelos. A mí me gusta más la palabra proyecto, porque la palabra proyecto sale de la cosa económica y se piensa en un sentido más amplio. Dos proyectos que efectivamente tienen concepciones distintas, que suponen que el Estado tiene que tener un rol activo, el modelo que yo defiendo, que pensó y lanzó un Ministerio de Ciencia y Tecnología que recuperó lo que habíamos perdido después de la noche de los bastones largos en la Argentina durante la dictadura de Onganía, que es que los científicos no se formaran en Argentina y se fueran a cualquier parte del mundo. Ningún gobierno democrático previo, lamentablemente, ni siquiera un gobierno que yo he respetado muchísimo como el de Alfonsín, mucho menos el menemismo y tampoco la Alianza, de verdad invirtieron en educación, en ciencia y tecnología, repatriaron a más de 1000 científicos, los devolvieron a los profesores universitarios. Hace 32 años que soy profesor universitario, nos devolvieron el sentido de no solamente un salario, sino la sensación de que las universidades públicas son una fuerza colosal en la Argentina, de democracia, de producción de ideas, de ciencia, de pluralidad. Estaban destruidas, desinversión, sueldos magros, infraestructura totalmente llevada al nivel zócalo. En estos 12 años se transformó profundamente la vida universitaria argentina. Los chicos que egresan, ingenieros, arquitectos, historiadores, lo que vos quieras, saben que tienen la posibilidad de un camino profesional, y antes o manejaban un taxi o tenían que hacer cola en las embajadas para irse del país. Nosotros defendemos un proyecto de sociedad bajo esas características, y el PRO no parte de ese núcleo ideológico. Sería interesante que digan cómo van a gobernar a la Argentina, con qué idea económica, aparte de decir traeremos los millones de dólares que andan dando vueltas por el mundo. ¿Cómo viene esa plata envenenada? ¿Cómo viene? Miremos Grecia, miremos los países mediterráneos, miremos lo que es la Troika, Alemania, la Banca Mundial, qué hace con los países europeos, la lógica del ajuste. Entonces ahí empecemos a discutir. A ver, Hernán. Sí, yo creo que efectivamente pensamos diferente. La única diferencia es que yo encuentro cosas positivas y nosotros encontramos cosas positivas, y pareciera que se le endilga a Cambiemos una serie de visiones que obviamente no son así. Estamos convencidos que el peor ajuste que recae sobre la gente es la inflación. Que la inflación es un azote tremendo, y nosotros no estamos, perdóname la expresión, un debate de la cultura, Gustavo, no estamos orinados por los dinosaurios para ser el tercer país en inflación del mundo. No hay ninguna explicación posible para que eso pase. Y el que vive de un sueldo, o el que vive de un plan, o el que vive de un ingreso fijo, sabe que se le destroza el salario sistemáticamente, y cualquiera que haya estudiado economía política mínimamente lo sabe, pero sobre todo lo sabe la vecina en su casa, que la inflación le erosiona los sueños. Y esto es producto de un mal manejo de las cuentas y un mal manejo general, y no hay explicación posible. Entonces se puede buscar muchas explicaciones, pero es un modelo ajustador permanente. Un modelo ajustador permanente, como decimos muchas veces la palabra devaluación, y la verdad que Axel Kicillof fue el ministro que más devaluó en los últimos 10 años. El ministro devaluador fue Axel Kicillof. Dichas estas cuestiones, que me parece que tiene que ver una Argentina
normal, que tenga conductas normales. Por supuesto que nosotros pensamos que hay que tener, las inversiones son muy buenas, no tenemos ese recelo que tenés vos, pero por supuesto que hay que esterilizar cuando hay las inversiones, porque ha habido inversiones especulativas en todo el mundo, y eso existe. Y por supuesto creemos básicamente, como lo demostramos en la Ciudad de Buenos Aires, una inversión sistemática en cultura, en educación, es lo que resuelve a largo plazo las cosas. En cultura y en educación. Y pongo los ejemplos, porque hay que decirlo, Ricardo, nosotros pudimos prácticamente gobernar estos años sin conflictos educativos y con trabajo del docente. No es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, no es lo que pasa con la tierra del gobernador Scioli, que ha tenido sistemáticos problemas y pérdidas de días de clase todos estos años por los conflictos docentes. Entonces hay que salir un poco de las palabras e ir a los hechos. ¿Sí? ¿Qué educación? Los hechos son muy claros. ¿Qué educación? 1800 escuelas construidas contra un puñadito elemental de la ciudad. ¿Qué educación funcionó mejor, la de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires? Es una comparación un poco ociosa, me parece complicada. Está bien, pero déjame hacerla. Me parece complicada, sí, dale. ¿Qué funciona mejor, la cultura de la Ciudad de Buenos Aires o la cultura de la provincia de Buenos Aires? Esos son los dos territorios que gobernaron. No, yo estoy hablando en nombre de un país. Está no bien. en nombre de ni de Catamarca, ni de Tierra por del supuesto, Fuego. pero en algún momento tenés que hablar por Daniel Scioli porque es tu candidato. Tenés que hablar porque es tu candidato. Pero a mí me parece bien irrespetable y ha hecho probablemente todos los esfuerzos que pudo. Pero si hubo un lugar donde se puso énfasis en la cultura pública de calidad, la educación de calidad, fue en la Ciudad de Buenos Aires. Y a los hechos me remito, ¿cuántos días se perdieron de clase? Cada día de clase es el tesoro más grande que tenemos. Yo te digo, si hay algo que me pongo, viste, auténticamente triste cuando se pierde, y creo que a vos te pasa lo mismo, a todo tipo de bien le pasa lo mismo. Cuando se pierde un día de clase, decís, de esto no quiero más. En la Ciudad de Buenos Aires no se perdieron, en la provincia se perdieron, y te comparo los territorios por la realidad que podemos mostrar. Tenemos que ir cerrando, hace 45 minutos, es interesantísimo, está y les agradezco a los dos. Un minuto para cada uno, la verdad que fantástico además el nivel de debate y de discusión. Les agradezco a los dos, un minuto cada uno. Si quiere responder algo, sí, sencillo. A ver, creo que la incorporación, la multiplicidad de actores que estaban fuera de la educación y volvieron a entrar a la educación a través de la asignación universal, a través de las creaciones de nuevas universidades en zonas muy duras y calientes del Gran Buenos Aires, la inversión, el aumento del PBI al más del 6.6% cuando estaba en la lona el PBI en educación, las realidades distintas, porque la Argentina estaba destruida. A ver, seamos sinceros, el mundo de la provincia de Buenos Aires tiene problemáticas diferentes a una ciudad como la de Buenos Aires, que es la más rica de la Argentina y una de las más ricas del mundo en capacidad de recaudación. El PRO, cuando toma el subterráneo, ¿qué hace? Aumenta exponencialmente el valor del boleto. Es lo que va a hacer cuando sea gobierno, no me cabe la menor duda, porque tiene una concepción rentabilística de las cosas. El gobierno nacional ha pensado a través de una serie de políticas en mejorar los salarios a través de protecciones, sobre todo en ciertas áreas. Cuando él dice la inflación, la verdad que no hay demasiado tiempo, pero hay una demonización de la palabra inflación por parte de la ortodoxia económica que prefiere la paz de los cementerios, la destrucción del trabajo, el aniquilamiento del salario, pero decir que tienen metas de inflación para que se llenen de oro los especuladores del mundo. Por supuesto que no es buena la alta inflación, pero es mucho más importante que haya paritarias que defiendan el poder adquisitivo de los trabajadores y que hayan compensado en estos 12 años que los aumentos de precio siempre estuvieron compensados por los aumentos de los salarios. Gracias, Ricardo. Minuto final. Bueno, ahí tenemos una coincidencia. Yo demonizo la palabra inflación. La demonizo porque sé lo que le pasa a la gente. Porque sé lo que le pasa a la gente que vive un sueldo, a la gente que vive un plan. Es obviamente lo que sucede cada uno de los días. Cada vez que empezamos con un poquito, terminamos así. Y los que tenemos memoria histórica sabemos que fue lo peor siempre que le pasó a la Argentina. Por otra parte, estoy muy feliz de pensar y de este debate, porque parte de los tres ejes de Cambiemos, una es volver a unir a los argentinos. Unir a los argentinos porque todos pensemos lo mismo, de ninguna manera. Por suerte pensamos diferente. Yo aprendo de los otros aprenderán algo de mí, humildemente, todos aprendemos del otro, pero esto de unirnos de nuevo tiene que ver con respetar al otro, con restaurar una clara conciencia cívica y ciudadana que nosotros entendemos que estaba deteriorada y que se va a restaurar a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Ricardo. Como siempre, gracias a los dos por prestarse al debate. Y hemos hablado de cultura y educación. Que felicitaciones, Gato. De los debates. Y con buen rating, además, según me indican. Así que mejor aún.
Gracias, gracias. ¿Será por nuestros bellos rostros? Todo suma. No te agrandes. Todo suma. Muchas gracias, gracias por a los favor. dos. Alberto Fernández, buenas noches. ¿Cómo está? Enseguida vamos a estar con Karina Rabolini, después de las 10 de la noche, que creo que ya ha llegado, la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está muy activa también recorriendo el país. Enseguida vamos a estar con ella. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estamos? ¿En qué brete que los ha puesto el balotaje a muchos o no? Bueno, siempre el balotaje a uno lo obliga a elegir entre lo blanco y lo negro. Y muchas veces a algunos no nos gusta ni lo blanco ni lo negro. Y algunos otros se resignan a elegir entre lo blanco y lo negro. Es esto. Como fuerza política, lo que ocurrió es lo que puede ocurrir es lo que ayer planteó el documento en su último párrafo. En verdad somos un espacio que tiene gente que ve ese futuro de distintos modos y que además no tiene una posición de liderazgo tan firme como para ordenarle a la gente que vaya hacia un lado o hacia otro. Y me parece que por eso estuvo muy bien Sergio cuando planteó que en verdad lo único que él había conseguido era 5 millones de sueños, no 5 millones de cautivos. Claro. Y dejó a la gente que resuelva, que es lo que debía hacer, me parece. ¿Y va a ser así? Digo, porque muchos han empezado, algunos dirigentes, usted dijo, por ejemplo, que va a votar en blanco. Sí. ¿Y mantiene eso? Sí. A ver, yo tengo... ¿No es difícil para un dirigente político como usted votar en blanco? Pero yo siempre me pregunto lo mismo. Hasta hace 2 semanas atrás, el voto en blanco era un voto activo que debía ser computado. Ahora resulta que yo voto en blanco y dice es una vergüenza. Pónganse No, de yo no digo vergüenza. No, Digo, porque el macrismo hace una semana. El macrismo hace una semana hizo una ¿Votó en presentación. blanco en alguna vez? No. Usted vota desde el 83, la Sí, primera vez. No, exactamente. Pero hace una semana hicieron una presentación para que en la primera vuelta el voto en blanco se compute como voto válido. La Constitución, la reforma constitucional dice que no hay... Claro, por eso, pero digo, hasta hace una semana era un voto que expresaba una voluntad y hoy resulta que no expresa nada. Ahora, digo, dentro del Frente Renovador... Yo termino con esto para que se termine de entender. Digo, yo me siento un hipócrita. Yo hasta hace una semana le decía a la gente que lo voten a Massa porque las otras 2 opciones estaban descalificadas. Obvio. ¿Con qué argumento? Ahora, si no pasó nada en el medio. Lo único que pasó es que la gente votó, ok, otros pensaron distinto a mí. Pero ¿qué cambió Macri o qué cambió Scioli hasta acá? Y se redujeron las opciones a 2, que es lo que prevé la ¿Pero Constitución. qué cambió? Para mí, ¿qué cambió? Eso, Nada. cambió que se redujeron las opciones. Claro, pero ¿qué cambió a mí? Porque el problema es que el sistema electoral argentino a uno lo obliga a votar. Si no fuera obligatorio votar, me quedaba en mi casa, pero lo obligan a votar. Entonces me dicen, tenés que ir igual. Ok, ¿qué me queda? Si ninguna de las 2 opciones, son las 2 opciones que le dije a la gente hasta el viernes pasado que no debían tener en cuenta. Si yo cambio de opinión en estas condiciones, soy un hipócrita. Si algo hubiera cambiado en el... Capaz que hacen algo maravilloso alguno de los dos y digo, no tenía esperado esto. Bueno, hoy Scioli habló del 82% móvil, por ejemplo, que no lo había hablado, no lo había referido en su campaña, una bandera que Sergio Massa había comprometido. Eso lo vi. Otro punto. Sí, y de ganancias, 4 puntos habló, de ganancias del 82% móvil, o sea, de ganancias de subir el piso a 30.000, como ya había dicho la semana pasada, del 82% móvil, y del narcotráfico, de reforzar con 100.000 agentes nuevos las fuerzas de seguridad, y otro 4 punto que no recuerdo, pero también era el programa de Massa. Eso no ayuda a cambiar la opinión. Bueno, eso seguramente por ahí para muchos votantes puede ayudarlo a cambiar la opinión, ¿no? Qué sé yo. A mí en verdad, siempre que empiezo a hablar de Daniel, tengo que hacer la aclaración de lo mucho que lo quiero y de la amistad que nos une. Y de verdad, en lo personal me gustaría que le vaya bien, por lo que es él, por lo que lo aprecio. Pero yo lo que más necesito es que el Frente para la Victoria haga un replanteo serio de todo lo que ha pasado, haga una autocrítica seria de lo que ha ocurrido y se revise para adelante lo que ha pasado. Porque si nosotros seguimos silenciando cosas que a muchos de nosotros nos duelen enormemente, difícilmente cautiven a gente como Pero Alberto, el peronismo nunca ha hecho autocrítica. ¿Qué autocrítica ha hecho el peronismo de la época de Menem? Bueno, no sé, pero bueno, será por eso que criticamos tanto al menemismo. Lo que digo es que me parece que a esta altura de los acontecimientos habría cosas sobre las que reflexionar. Yo quisiera, por ejemplo, escucharlo a Daniel decir que Vudú no va a ser nunca su funcionario, ni embajador, ni nada. Quisiera escuchárselo decir. Quisiera escucharle decir que ningún procesado va a ser funcionario de su gobierno. Quisiera escucharle decir que
que la pobreza en la Argentina no es menor que la de Alemania. Quisiera que tome distancia de esas cosas, quisiera escucharle decir qué va a hacer con el pacto con Irán. Quisiera escucharle decir esas cosas. O sea, usted lo que plantea es que tome distancia. Tuteame porque si no... Vos planteás que tome distancia de las posturas que ha adoptado el kirchnerismo. De los temas que a muchos de nosotros son temas muy fuertes, como porque cuando yo leo que Vudú puede ser embajador en México, yo me deprimo. Yo la verdad no quiero votar a alguien que nombre a Vudú. Pero eso no es a veces rumor. Está bien que lo aclare, me parece bárbaro. La verdad que... pero digo, eso a veces son también rumores de campaña que se instalan. Son símbolos, porque el símbolo de Vudú es un símbolo de cómo Cristina protegió a alguien y todos callaron para protegerlo. Es un símbolo. Y si alguien dijera, Vudú nunca más será funcionario de un gobierno, la verdad es que daría muchísima tranquilidad y además significaría una enorme distancia respecto de la posición de Cristina. Perdón, el cuarto que me faltaba, además de ganancias, 82% móvil, narcotráfico con más tropas, y el otro que me faltaba era eliminar retenciones a las economías regionales y reverlas en el caso de la soja. Eso me parece, todo eso me parece, cambio importante. Todo eso me parece que está espléndido que lo haga. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue, vamos a ver. Ustedes se darán cuenta que para mí es una situación muy ingrata. Para mí no es grato lo que me está pasando. Yo lo único que tengo claro, grato no tiene nada. Yo tengo absolutamente en claro que si hay algo que no haría es votarlo a Macri. Y eso sí puedo explicarlo con mucha claridad. Porque... Bueno, ahí hay una cuestión, que a eso quería venir. Ahí usted mantiene una postura coherente porque en la Ciudad de Buenos Aires hace años que usted va, digamos, no es la palabra, pero dice, combatiendo al macrismo, ¿no? Está en el... Ahora, confrontando. ¿Cómo se entiende que muchos que estuvieron en su posición o que vienen desde el peronismo, que no han tenido nada que ver con Macri, hoy se puedan sumar al Porque a mí me parece... ¿Qué es lo que yo...? Hay dos cosas que a mí me sirven para tratar de explicar lo que yo siento de Macri. La verdad es que yo el Macri que conocí es el Macri que votó contra aerolíneas, contra la estatización de aerolíneas, votó contra la estatización de YPF, dijo que la asignación universal por hijo iba a ser distinta cuando fuera presidente. El Macri que cuestionó muchas de las políticas que hoy reivindica de Cristina. La verdad es que el Macri que yo conozco era aquel. Cuando yo lo veo virar en el último mes del modo que viró, hoy Macri tiene el discurso que tenía Massa cuando decía vamos a sostener lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Cuando yo veo ese viraje, ¿saben de qué me acuerdo? De Menem cuando dijo, si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Y entonces, la verdad es que yo dudo mucho, y no es porque dudo conceptualmente, dudo mucho por las cosas que él decía. ¿No pretende, no cree usted que Macri piensa llegar al gobierno, a la eventualidad que llegue al gobierno, y rearmar un peronismo de derecha? Y puede ser. El peronismo también tiene que debatir lo que quiere representar. La preocupación mayor que tengo es que veo en esa fuerza electoral, y quiero aclarar que en Cambiemos, algo que lo que los une es la bronca Cristina. Claro, eso sí. Y la verdad ya hemos vivido eso. Yo me acuerdo de mis amigos del Frepaso cuando me querían convencer de que De la Rúa era un progresista. Y yo decía, ¿usted tan seguro? No, sí, De la Rúa. Mirá que con Chacho, mirá cómo terminó De la Rúa. Y el momento, además, que esto es algo que yo siempre, una experiencia personal que viví, que yo a la gente le pido que reflexionen. Yo estuve en España el día de la elección, donde salió electo Rajoy. Me acuerdo que debo haber tomado taxi, yo estaba dando clases, entonces estuve en Madrid, en Salamanca. En ningún lado encontré uno que me dijera que quería votar al socialismo. Todos querían votar a Rajoy. Claro. Cuando uno les preguntaba por qué, la respuesta era no, porque el ajuste que hizo Rodríguez Zapatero es insoportable, Entonces yo decía, qué tipo raro estos españoles, se enojan con el ajuste de los socialistas y votan un conservador. Claro. No encontré uno. No encontré uno. Al año siguiente volví, no encontré uno que me hablara bien de Rajoy. Yo la otra cosa que también le pido que reflexionemos todos, es cierto que la economía está mal, es cierto que si le damos la solución a un conservador puede significar un enorme costo para todos. Déjame correrte del debate a quién vas a votar, porque me parece que... Ya lo resolví eso. Por eso, ya está resuelto. Entonces te pregunto, ¿con quién crees, con quién pensás que a la Argentina, de acuerdo a tus criterios, le puede ir mejor?
¿Con Macri presidente o con Scioli? Yo quisiera que le vaya bien con los dos, esta es la verdad. Quisiera que le vaya bien con los dos. Y quisiera que Macri, todo esto que le estoy diciendo, lo tenga en cuenta también para corregir hacia el futuro. Lo que yo desconfío mucho, que es lo que siempre me mantuvo enfrente, es de las políticas que Macri propone. Y desconfío mucho de lo que me dice. Porque él decía otras cosas, siempre dijo otras cosas. Hace 2 semanas que empezó a decir esto, pero hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires estaba en contra de todo lo que hoy dice estar a favor. ¿Por contrario censo, entonces, dirían los latinos? Sí, claro, lo que pasa es que vos me querés hacer decir que yo creo que... Ese, claro, sí, yo te entiendo, pero yo estoy para contarte lo que pienso, no para resolverte tu problema de periodista. Sergio Massa, ¿cómo va a quedar? ¿O pretende quedar de árbitro? El Frente Renovador es una fuerza que para adelante tiene mucho para dar, y lo que fundamentalmente tiene es que hemos logrado poner en el escenario político argentino a un dirigente que contra todos los pronósticos rompió una polarización que todos querían. Ha irrumpido con mucha fuerza, es un hombre de 43 años, ha logrado convocar a 5.200.000 argentinos. Ahora, lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos, ¿no? Porque yo en este punto difiero con muchos compañeros, ¿no? Hasta la semana pasada, Macri era volver a los 90. Claro. ¿Ok? Listo, entonces yo, ahí es donde pido un poco de coherencia, porque si no la gente, ¿qué es lo que también nos sumamos? Eso. A la unión de la bronca? Miren, el que habla tiene muchísima bronca contra el Frente para la Victoria, y particularmente contra Cristina Kirchner, a quien hago responsable personal del deterioro que estamos viviendo. Pero la verdad es que eso no me hace perder de vista lo que yo le dije a la gente hasta la semana pasada. Claro. Es solamente un problema de Pero este es un concepto importante, porque yo estoy notando lo mismo que usted decía recién, que muchos van a votar con bronca, o con bronca a Cristina, o al gobierno, o a tal actitud, y eso en la Argentina nos ha conducido a la experiencia de la Alianza, fue a las peores consecuencias. Pues nada, cuando se unen los que tienen bronca, en algún momento descubren que no son tan parecidos. Massa, en la construcción de su futuro político, ¿en qué escenario lo ves? Por ejemplo, con un Scioli presidente, o por ejemplo con un Macri presidente. No, y no sé, porque eso significaría que yo supiera cómo va a terminar esta elección, y yo creo que la elección no está resuelta, francamente creo que no está resuelta. ¿Crees que se puede revertir? Yo lo que creo es que estamos viviendo, primero, estamos en la capital nacional del macrismo, con lo cual todo lo que estamos en la capital tenemos una sensación potenciada. El interior es otra cosa. Segundo, me parece que esto recién está empezando. Creo, francamente, también que si Daniel Scioli no cambia su discurso y no toma posiciones propias en muchas de las cosas de las que estamos hablando, hoy tomó 4 puntos, por ejemplo, pero si él no hace eso de un modo más drástico, va a seguir recolectando los mismos votos que tenía, no va a poder cautivar gente nueva. Y me parece que ese es un poco el desafío que él tiene. Me parece que ese es el desafío que él tiene. Alberto, gracias como siempre por ayudarnos a analizar un poco también lo que no sé cuánto lo saludo, pero bueno, gracias, siempre ayuda, muchas gracias. Muy bien, en instantes ya está aquí con nosotros Karina Rabolini, y con ella vamos a hablar también de política y bueno, de toda la actividad social que está realizando a lo largo y a lo ancho de la Argentina a través de sus fundaciones. Pausa, primera pausa y ya volvemos.